Hola a todos, esperamos que se encuentren muy bien. Agradecemos y saludamos a todas las personas que se conectan hoy con nosotros en Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Antes de dar paso a nuestro episodio del día de hoy, queremos como siempre recordar aquellas marcas e instituciones que apoyan Antioquia TI. Esas marcas son Cámara de Comercio, el Clúster de Negocios Digitales, Global MBM, Intersoftware, Negocios en tu Mundo, Pragma y la Universidad EAFIT. Les cuento que en Antioquia TI seguimos entonces con nuestro propósito muy claro, que es recordar, recoger la historia de la informática, esos grandes hitos y por supuesto poder proyectarnos hacia un futuro muy emocionante en donde la tecnología encontramos que sigue abriéndonos muchos caminos y dándonos muchas oportunidades. Es por esto que hoy tenemos de invitado al señor Héctor Ochoa. Él es profesor emérito de la Universidad de AFIT en Medellín y de la Universidad ICESI de Cali. Héctor estuvo presente en la creación del programa de Ingeniería de Sistemas de AFIT porque pues fue rector de la universidad en ese entonces, así que nos alegra mucho tenerte hoy acá. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Alejandra. Claro que sí, bueno. Para comenzar, siempre me gusta mucho pedirle a los invitados que sean ustedes quien se presente, ¿cierto? Uno a veces se queda muy cortico al mencionar un poco acerca de quiénes son, así que por favor cuéntenos quién es Héctor Ochoa Díaz. Pues bueno, yo creo que muchísima gente ya me conoce de tiempo atrás, además porque Sí. tengo un número muy grande de exalumnos de mis cursos, tanto de la Universidad de AFID como de la Universidad de ICESI en Cali. Eh, Uh-huh. pero bueno, puedo decir, o puedo recordarles que soy economista de la Universidad de Okay. Antioquia y hice una maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Syracuse en Nueva York y también estuve en el programa de doctorado en economía. Uh-huh. Eh, y soy graduado, por lo tanto, también de esta Universidad de Syracuse en el Okay. estado de Nueva York. Eh, Me vinculé desde muy recién de haber terminado mi carrera de economía a la Universidad de AFIT Uh-huh. y allí fui profesor durante varios años y luego pues viajé a Estados Unidos a terminar la maestría y el doctorado. Y regresé a EAFIT. Y en el año 75, Uh-huh. más o menos en abril, me nombraron rector de la universidad y estuve hasta el año 83 como Okay. rector. Y Okay. posteriormente, cuando terminé mi trabajo en EAFIT, me vinculé mm, con la presidencia de la República en esa época del presidente Belisario Betancur, Uh-huh. del año 83 al año 86, Uh-huh. y dirigí en la presidencia el programa que apenas se iniciaba del uso de los computadores en Colombia. Wow. Apenas estaban llegando los primeros microcomputadores, entonces el presidente tenía una gran preocupación de que los niños de los barrios más pobres iban a estar cada vez más alejados de los conocimientos porque se pensaba que no iban a tener acceso a los computadores porque eran muy Uh-huh. costosos. Uh-huh. Entonces creamos un programa precisamente para popularizar el uso de los micros que habían empezado a llegar al país hacía un año. Sí. Y, y además creamos las primeras bases de datos pues puedo mencionar la base de datos del DANE y la base de datos jurídica, los que fueron como los primeros intentos de comenzar a utilizar eh, la tecnología de la informática. Okay. Eh, Posteriormente me vinculé con, eh, con la Universidad de ICESI en Cali, Okay. donde estuve como decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas Uh-huh. y pues prácticamente creé todos los programas que existen en este momento en materias de economía y de administración. Wow. Y luego me retiré, vivo acá en una finca en El Retiro, en Antioquia, por Ajá. supuesto, pero sigo siendo profesor virtual de la Ok. Universidad de ICESI. Entonces tengo a mi cargo todavía dos cursos, uno de macroeconomía y otro
problemas económicos colombianos, Ujú. que los dicto cada semana y tengo pues un número muy grande de estudiantes, más o menos unos 150 estudiantes. Wow. ¿Y en Y EAFIT también o solo en ICESI? no, solamente en ICESI, sí. Ujú. Y Súper. bueno, y aquí me dedico también a la agricultura y a montar a caballo. Maravilloso. Muy bien, Héctor, muchísimas gracias por esa gran introducción. Ahora nos contaba pues, que fue rector de AFID entre 1975 y 1983. Antes de entrar a hablar como de todo este tema, pues que nos parece tan importante, la génesis de la carrera de Ingeniería de Sistemas y demás, cuéntenos cómo recuerda que estaba el contexto tecnológico en ese momento, o sea, qué avances tenían, cómo era el tema de la informática en ese entonces. Bueno, en el año 75 la informática era un recurso básicamente de las empresas. Sí. Servía para llevar la contabilidad, las cuentas por cobrar, las cuentas para pagar, armar Ujú, los balances y los estados de P&G y para manejar los inventarios, la ujú, información de los inventarios. O sea, con eso lo que quiero decir es que el uso era muy limitado ok, y era muy propio de las empresas, no de las personas como hoy en día que tenemos los computadores en la casa y que los niños los manejan y todo. Eso era como impensable en el año 1975. Eh, eh, EAFIT ya había venido incursionando en la materia pues, de los computadores porque tenía un programa de tecnología de 3 años que se llamaba Tecnología de Sistemas. Ese era el nombre, ujú, más o menos el nombre que se le daba a todo lo que tenía que ver con los computadores era sistemas, se llamaba sí, Sistemas de... Entonces, en ese programa, pues lo que se enseñaba era hacer algo que hoy ya la gente no hace, que es programar. O sea, cada que se iba a montar digamos, una pieza para recoger información, como decir, digamos, los inventarios, entonces había que programar todo el proceso que se iba a seguir para poder captar la información y luego poder sacar los informes de las ujú, existencias y todas esas cosas. Era muy pasivo, digamos así. Pero además los computadores eran unas máquinas gigantescas. sí, Eh, con decirte que en la Universidad EAFIT el computador ocupaba una pieza en el sótano del edificio de profesores que equivalía más o menos al tamaño de 6 oficinas. Dios mío. Y ahí entonces estaba, digamos, lo que se llamaba la unidad central, que era el computador, y además una de impresoras, que era también un aparato gigantesco, pues más grande que un escritorio. Ah, Y la forma de comunicarse las personas con esos computadores era a través de tarjetas perforadas. ujú, Entonces, no como hoy, que uno simplemente entra y da la información y el computador le contesta y uno puede hacer un diálogo. No, en esa sí, época eran mudos, se comunicaban a través de tarjetas perforadas. Entonces, EAFIT tenía en el programa de tecnología de sistemas, pues lo que le enseñaba a los estudiantes era cómo manejar esas máquinas gigantescas y cómo programar y cómo entrar la información y cómo imprimirla posteriormente en la impresora. Digamos que era muy limitado. ok, Y lo que ocurrió en el año 1975 fue que eh, como EAFIT recibió el título de universidad, que antes no tenía, antes era una escuela de ujú, administración. ujú, Entonces eso le permitió comenzar a abrir programas de tipo profesional, como ingenierías. ujú, Entonces decidimos que la primera ingeniería que iba a tener EAFIT era la ingeniería de sistemas, pues porque ya teníamos una experiencia en el tema pues, de de los sistemas, sistemas. ajá, Eh, entonces, más o menos en junio del año 75, armamos un comité que estaba integrado por Juan Camilo Arango, eh, estaba también Guillermo Sanín y ujú, estaba también Sergio Montoya y posteriormente se unió Eduardo Zuluaga. ok, Con ese comité que me correspondió presidirlo a mí, lo que hicimos fue comenzar a diseñar la carrera de ingeniería de sistemas.
en ese comité teníamos dos personas que eran eh, pues muy conocedoras del tema de sistemas, que eran Juan Camilo Arango, que acaba de regresar de hacer una maestría en Sí, Estados Unidos, y Eduardo Zuluaga, que había regresado de enseñar sistemas también, pero en Venezuela. ok. Y entonces la experiencia de ellos dos nos permitió comenzar a diseñar el programa de ingeniería de sistemas. Y Ujú, efectivamente, pues fue un paso muy importante para EAFID, fue, como les dije hace un momento, la primera ingeniería. Y además fue, digamos así, como eh, la base para poder abrir luego una escuela de ingeniería. ujú, O sea, una vez que empezó a funcionar este programa, que comenzó en el año eh, 76, o sea, se abrió la sí. primera cohorte de estudiantes en el primer semestre del 76, seguimos trabajando y más o menos hacia junio del año 76 ya teníamos la idea de crear una escuela de ingeniería en la cual estaba la ingeniería de sistemas y otras ingenierías que comenzaron a aparecer. La siguiente fue la ingeniería de producción, que también era una carrera única en Colombia, y luego la ingeniería civil, y luego la ingeniería mecánica, y luego el programa de geología más o menos en el año 1980, más o menos. Ujú, Pero, pero fue, digamos que fue una decisión muy importante, muy trascendental para EAFIT en ese momento. Eh, vale la pena decir que solamente había un programa de ingeniería de sistemas en Colombia en esa época, que era el programa de los Andes, que lo habían abierto por ahí más o menos como en el año 68. Y, y el de AFID fue el segundo programa. Posteriormente, pues ya aparecieron muchos programas de ingeniería de sistema en Colombia. ok. Sí, sí, sí. Me imagino que fue un gran reto, recordando, pues, digamos, esto que menciona, cuáles fueron esos desafíos como más importantes al momento de ustedes decidir, bueno, vamos a implementar entonces el programa de ingeniería de sistemas en esta universidad. ¿Qué retos encontraron en el entorno, en la misma universidad? Vea, Alejandra, le voy a contar una anécdota. Digamos que el mayor problema que teníamos para empezar era que no teníamos computador. Entonces uno con un programa de ingeniería de sistemas y sin computador, Difícil, difícil. entonces, entonces varios miembros del Consejo Superior de AFID dijeron, bueno, no, vamos a buscar quién les done un computador. Y Ok. efectivamente, más o menos como a los 2 meses, nos dijeron ya, bueno, ya les ubicamos un computador que les vamos a regalar. Es el computador que está guardado hace 5 años en una bodega que lo tenía Everfit. La empresa Everfit era el que usaba, pero se modernizó, compraron otro computador y Ajá. claro, como no se sabe qué hacer con esas cosas tan grandes, está guardado en unas cajas. Entonces, ese se lo vamos a dar. Y yo dije, no, de ninguna manera. EAFIT tiene que tener un computador de última generación. No vamos a traer vejestorios a EAFIT, porque no hay derecho que los estudiantes vayan a estudiar una cosa que ya está obsoleta. Ajá. Pero resulta que cuando pedimos la cotización del primer computador, ese primer computador que estoy mencionando, Ujú. valía 3 veces lo que era el presupuesto de la universidad de un año. Mm. Entonces, bueno, a mí todo el mundo me decía, pero ¿cómo nos vamos a meter en eso? Ah, O sea, eso no tenemos cómo pagarlo. ujú, Pero afortunadamente, en esa época, el Banco Comercial Antioqueño, ujú. pues, que ya no existe, pero que era uno de los bancos más importantes del país, eh, el presidente de esa época, un día hablando con él en el Club Unión, que nos encontramos así simplemente por alguna coincidencia, Sí. le conté el cuento y me dijo, no, no se preocupe, nosotros se lo financiamos, cómprelo. Y efectivamente nos dieron una financiación a 5 años y lo compramos, lo trajimos, lo importamos. Importamos un Wow. computador que era de última generación en esa época. Era lo último. Cuando lo inauguramos, estuvo presente en la inauguración el ministro de Educación. Eso fue Claro, eso fue toda una noticia. un acontecimiento.
Claro, un Sí, acontecimiento. Era la universidad con el computador más avanzado en Colombia, pues porque los Andes tenía uno, pero era más o menos, lo habían comprado en el año 68 y esta era el año 76 cuando llegó a la universidad. Entonces, era el computador, se puede decir, uno de los más avanzados en Colombia en ese momento. Y eso, pues, me parece que eso le dio una impronta a la sí, carrera de ingeniería de sistemas. ¿Sí? totalmente de acuerdo. Y bueno, ya posteriormente comenzaron a llegar los micros, más o menos en el año 81, Ujú, y AFID fue también una de las primeras en hacer la compra de la primera sala de microcomputadores, para que los estudiantes entonces pudieran pasar de ese eso que ya era un mamotreto, a los sí, micros. Y pudieran, y además se hicieron muchos cursos para empresarios, pues porque había mucha curiosidad por los micros. Me acuerdo que los Apple se llamaban las manzanitas. las Eh, manzanitas. sí, una sala, entonces decían, no, es que AFIT puso una sala de manzanitas, y era una sala pues de micros. Sí, Sí, sí. fue muy interesante. Y a partir de ese momento se comenzaron ya, digamos, en el año 81 salieron los primeros ingenieros. Ujú. Y yo creo que transformaron a Antioquia en términos de todo lo que tiene que ver con la informática y al país también. Ujú. Totalmente de acuerdo. Eso se relaciona un poco con lo que iba a preguntar, porque siento que es un logro muy grande y un aporte también a la industria TI. Pero ¿qué otras cosas podríamos mencionar, digamos, mirando un poco hacia atrás, comparando con el avance que ha tenido y sigue teniendo el programa de ingeniería de sistemas? ¿Qué otros logros han sido pues como muy importantes y significativos que han posibilitado también todo este avance? Pues yo creo que la ingeniería de sistemas fue también la cuna, digamos así, de todo el avance en matemáticas en la Universidad de AFID, Ujú, eh, porque la estructura del programa era muy matemático. Entonces eso implicó también muchos avances en la vinculación del equipo de matemáticas de la ujú, Universidad de AFIT, que ujú. luego permitió a su vez también poder tener un programa de maestría en matemáticas y bueno, fue la génesis de todos los avances tan importantes que ha habido en la universidad durante estos últimos 20 años. Eh, de manera pues que no fue solamente la preparación de profesionales para que manejaran un computador o para que programaran como se llamaba en esa época, Ujú, sino para que estuvieran en condiciones de crear pues nuevos avances, especialmente, repito, en las matemáticas. sí, Eh, hace poco, ahora, digamos a fines del año pasado, la Universidad de Afit publicó un pequeño libro que se llama El Trébol de 5 hojas, que lo escribió quien era el jefe de matemáticas en esa época, que se llamaba Hernando ujú, Bedoya, que desafortunadamente falleció muy joven, y escribió este libro y precisamente una de las cosas que él menciona ahí es la importancia que la ingeniería de sistemas le dio y le facilitó a la universidad para poder avanzar de una manera muy científica en el campo de las matemáticas y de los modelos, todo lo que tiene que ver con modelaje, y que hoy es tan importante pues en todas las industrias y en todas las actividades humanas. súper bien. Un gran logro y avance en esa área también definitivamente. Ahora, ubicándonos en el presente y por supuesto también mirando hacia el futuro, ¿qué cree que hace falta para mejorar aún más esos pensum y esa formación de profesionales en este ámbito de la tecnología? ¿Qué podría hacer falta para seguir fortaleciendo? Bueno, yo creo que tal vez no hace falta porque AFIDES siempre está muy avanzada y no solamente AFID, muchas universidades, también la Universidad de ICESI en Cali es también un líder hoy en ese avance de todo lo que tiene que ver con la informática y la Universidad de los Andes, por mencionar solamente tres, pero hay muchas. O sea, eso ya es algo normal, digamos así, dentro de la vida universitaria y en la vida profesional y en la investigación.
Eh, pero sí, pues, siguiendo tu pregunta, yo creo que el futuro va a estar en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Ok, Y creo que ahí es donde hay hoy en día, pues, mucho más campo de acción. O sea, ese va a ser el campo de acción del futuro. de acuerdo. Eh, y me parece que estas universidades, EAFIT, y las otras universidades líderes en este campo de la informática, pues tienen un campo, pues, yo casi diría como el que había en el año 75 o en el 80 cuando llegaron los micros. Ahora es como si hubiera llegado también, esa fue una revolución y esta es otra revolución que ha llegado en el tema de la informática. Y ahí cabe, yo creo que cabe todo lo que uno se imagine. O sea, yo pienso, a veces que me pongo a pensar, casi todo lo que uno piense que se podría hacer, que es como una fantasía, y creo que se va a poder hacer con la ¿Cómo será inteligencia posible? artificial. Pero eso significa que va a haber que trabajar muy duro, muy fuerte, muy en equipo. Eso pues no son trabajos individuales. Escribir mucho sobre el tema, investigar, ver Ujú, los efectos, tanto positivos como negativos, porque pues ujú, todos estos nuevos campos del conocimiento tienen efectos negativos, pues muy positivos, pero tienen algunos efectos negativos. Entonces hay que trabajar en las dos direcciones para evitar ujú, los efectos negativos y profundizar en todos los aspectos que son positivos y que va a ser, yo creo que va a ser una de las mayores contribuciones al bienestar de la ujú. humanidad. eh, Porque esto pues va a tener aplicación en todas partes. Sí, pues yo simplemente menciono, la semana pasada, conversando con el hijo nuestro menor, que es médico, que es Sí. inmunólogo y es profesor en Estados Unidos, Ujú, en la Escuela de Medicina de Houston. Me dijo, "Pues no, papá, es que estoy comenzando a investigar sobre inteligencia artificial, porque el futuro de la inmunología, ujú, que es el que va a ser la solución a todas las enfermedades huérfanas y a todos esos problemas, pues que son de tipo hereditario, pues ujú, me ujú. decía él, la solución va a estar en la inteligencia artificial. Pues lo doy como un ejemplo así, Sí, sí, pues porque lo viví pues la semana pasada. Pero si pensamos en cualquier campo, es que fíjese todo lo que se está haciendo hoy, por ejemplo, con la analítica de datos en increíble. las empresas. eh, o sea, no, hay un mundo Por descubrir. gigantesco por descubrir exactamente. Ujú, Y yo creo que la humanidad va a funcionar, eh, va a estar beneficiada con la inteligencia artificial. Hay mucha gente que le tiene mucho miedo, pero es que todas las tecnologías nuevas y los conocimientos nuevos siempre generan miedos. ujú, Desde ujú. desde la Edad Resistencia. Media la gente le daba miedo de cómo podían ser el comportamiento de los planetas. Ellos creían que eso era, que eso iba contra las creencias religiosas y todas esas cosas. Y Ujú. sin embargo, mire todos los avances que ha habido en todos esos campos cuando los científicos se han dedicado a hacerlo de una manera seria. Y esto va a Totalmente, pasar en los sistemas. totalmente de acuerdo. Y depende también de nosotros tener una mentalidad abierta para poder aprovechar y sacar el máximo provecho de, valga la redundancia, todas estas tecnologías y este mundo de infinitas posibilidades que cada vez se expande más. Así que, Héctor, muchísimas gracias. No sé si hay algo más que te gustaría comentar o agregar. No, muchísimas gracias por esta invitación. Me siento muy honrado, y la he disfrutado mucho. Claro Y que me parece que están haciendo un trabajo importantísimo y los felicito. A ti, Alberto Restrepo, sé que vienen trabajando muy duro en ese campo y hay que seguir para adelante. Creo que va a ser muy exitoso. muchísimas gracias. Un placer haberte tenido acá en Antioquia TI. Gracias también por tus aportes a la industria, por ayudarnos a recordar toda esa génesis del programa de Ingeniería de Sistemas y también darnos tu perspectiva frente a lo que se viene. Así que gracias a ti, gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros en Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Que estés muy bien, Héctor. Chao, gracias. Hasta luego, Alejandra. Bueno, Muchas chao, chao. gracias. Muy honrado. Claro que sí, que estés